¿Alguna vez has visto cómo la gente juzga solo por las apariencias? Yo soy Fernando, me dicen el norteño noble, llevo 23 años manejando por todas las carreteras de México y en todo este tiempo he aprendido que el respeto no tiene talla ni color. Mi camión se llama Alma Grande, es un Peterbilt 379 del 2005 y aunque ya tiene sus años, sigue siendo mi hogar y mi herramienta de trabajo. Esta historia que les voy a contar pasó hace apenas 3 meses en la carretera federal 85 entre Nuevo Laredo y Monterrey. Era un día de esos que te marcan para toda la vida, donde una decisión sencilla puede cambiar el destino de una persona. Y créanme, amigos, cuando terminen de escuchar lo que viví, van a entender por qué digo que en la carretera todos somos iguales. ¿Alguna vez has defendido a alguien que estaba siendo maltratado? Cuéntame tu experiencia. Era un martes por la mañana, como las 9:30 de la mañana, cuando venía bajando por la Federal 85 rumbo a Monterrey con una carga de maquinaria pesada. El sol ya pegaba fuerte y mi Peterbilt ronroneaba suavecito, como siempre lo hace cuando está contento. Había dormido la noche anterior en la paradita de los Ramones, así que venía descansado y de buen humor, escuchando mis rancheras en el radio. De repente, a unos 2 kilómetros adelante, veo algo que me llamó mucho la atención. Había un autobús de pasajeros parado en el acotamiento, con las puertas abiertas y se veía mucho movimiento alrededor. Al principio pensé que era alguna avería mecánica, pero cuando me fui acercando, la escena se me fue haciendo más clara y más dolorosa. Vi a una muchacha joven, gordita, parada junto al camión con una maleta pequeña en una mano y secándose las lágrimas con la otra. Llevaba un vestido florido, de esos que usan las muchachas para verse bonitas, pero que a algunas personas les parece que no está bien. El vestido le quedaba un poquito ajustado, pero se veía limpia y arreglada, como cuando una va a visitar a la familia. Lo que más me dolió fue ver su cara. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y se veía perdida, como un niño que se separó de su mamá en el mercado. El autobús ya había cerrado las puertas y se estaba preparando para arrancar, dejándola ahí tirada como si fuera un bulto que no servía. En ese momento supe que algo muy malo había pasado ahí, y que esa muchacha necesitaba ayuda urgente. Paré mi Peterbilt unos metros adelante de donde estaba la muchacha, puse las intermitentes y me bajé despacio. Ella me vio llegar y se puso más nerviosa, como tratando de esconderse detrás de su maleta. Yo le hablé suavecito, como le hablo a mis hijas cuando están tristes. Le pregunté qué había pasado y si necesitaba ayuda. Al principio no me quería contar nada, solo lloraba más fuerte. Pero poco a poco, entre sollozos, me fue contando la historia más triste que he escuchado en mis años de carretera. Resulta que la muchacha se llamaba Ana, tenía 24 años y venía de Reynosa rumbo a San Luis Potosí, donde vivía su abuelita enferma. Había ahorrado durante meses para comprar su boleto de autobús y poder ir a cuidarla porque ya estaba muy malita y no tenía a nadie más. Todo había empezado cuando se subió al camión en Reynosa. Algunas señoras mayores, de esas que se creen dueñas de la moral, empezaron a cuchichear y a hacer gestos de disgusto cuando la vieron. Le decían que su vestido era muy corto, que una señorita decente no se vestía así, que daba mal ejemplo. Pero lo peor vino cuando una de ellas le gritó al chofer que no era justo que tuviera que viajar junto a esa clase de gente. El chofer, en lugar de defender a Ana, se dejó convencer por las quejas de esas señoras. Le dijo que causaba molestias a los demás pasajeros y que era mejor que se bajara en la próxima parada. Y ahí estaba, varada en medio de la carretera, sin dinero para otro boleto y con el corazón destrozado. Cuando Ana terminó de contarme su historia, yo ya había tomado una decisión que no podía cambiar. No iba a dejar a esa muchacha tirada en la carretera como si fuera basura. Mi mamá me enseñó desde chiquito que a las mujeres se les respeta y se les protege, sin importar cómo se vean o cómo se vistan. Le dije a Ana que se tranquilizara, que no iba a quedar ahí abandonada. Le expliqué que yo también iba rumbo al centro del país, que podía llevarla hasta donde necesitara llegar. Al principio se puso más nerviosa, porque una mujer sola siempre tiene que cuidarse de los hombres desconocidos, y eso lo entiendo perfectamente.
Le mostré las fotos de mi familia que cargo en la cartera, le platiqué de mis hijas y de mi esposa, le expliqué que tenía 23 años manejando sin un solo problema con las autoridades. También le enseñé mi licencia federal y todos mis papeles en regla. Poco a poco fue entendiendo que mis intenciones eran limpias. Le ayudé a subir su maleta a la cabina de mi Peterbilt y le acomodé el asiento del copiloto para que viajara cómoda. Le puse el cinturón de seguridad y le expliqué cómo funcionaba el aire acondicionado. También le dije que si en algún momento se sentía incómoda, podía pedirme que la bajara en cualquier pueblo. Mientras arrancaba el motor y regresábamos a la carretera, vi por el espejo retrovisor cómo Ana volteaba hacia atrás, viendo el lugar donde la habían humillado. Pero ya no lloraba. En su cara empezaba a dibujarse algo que parecía esperanza de verdad. Lo que no sabía es que este viaje iba a cambiar mi forma de ver la vida para siempre. Los primeros kilómetros los hicimos en silencio. Ana iba viendo el paisaje por la ventana, todavía limpiándose los ojos de vez en cuando, mientras mi Peterbilt comía carretera rumbo al sur. Yo puse música suavecita en el radio, unas baladas que siempre me ayudan a pensar cuando llevo algún problema en la cabeza. Fue hasta que pasamos a Vinas Hidalgo cuando ella empezó a platicarme más de su vida. Me contó que trabajaba en una tienda de ropa en Reynosa, que había estudiado hasta la secundaria y que siempre había soñado con ser maestra, pero que la situación económica nunca se lo había permitido. Su abuelita era lo único que le quedaba de familia, porque sus papás habían muerto en un accidente cuando ella era niña. Me platicó también que siempre había batallado con su peso, que desde chica la molestaban en la escuela y que ya de grande seguía sufriendo el rechazo de la gente. Pero su abuelita siempre le decía que lo importante no era cómo se veía por fuera, sino el corazón que tenía por dentro. Cuando llegamos a la gasolinera de Vallecillo para echar diésel, decidí invitarla a desayunar en la fonda que está ahí mismo. Al principio no quería, decía que no tenía dinero para pagar, pero le expliqué que era mi invitación. Necesitaba ver que comiera algo, porque desde que la subí al camión no había probado ni agua. En la fonda, doña Carmen, la señora que atiende ahí y que ya me conoce de años, nos recibió con una sonrisa. Le sirvió a Ana un plato de huevos rancheros con frijoles y tortillas calientitas. Ver cómo la muchacha comía con gusto me llenó el corazón de satisfacción. Por primera vez desde que la conocí, Ana me sonrió de verdad. Estábamos terminando de desayunar cuando llegó a la fonda don Aurelio, un compañero camionero que conozco desde hace muchos años. Es un hombre mayor, ya de 65 años, con el pelo completamente blanco y una sabiduría que solo dan los caminos. Maneja un Kenworth azul marino y siempre anda con su rosario colgado del espejo. Don Aurelio se acercó a nuestra mesa y, después de saludarme, notó que Ana había estado llorando. Sin hacer preguntas indiscretas, se dirigió a ella con una amabilidad que solo tienen las personas que han sufrido mucho en la vida. Le dijo que cualquier problema que tuviera, en la carretera siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Cuando le platiqué lo que había pasado con el autobús, don Aurelio se puso serio. Me dijo que él había visto casos parecidos, gente tratada mal solo por su apariencia, y que eso no estaba bien ante los ojos de Dios. Luego se dirigió a Ana y le contó que él tenía una comadre en San Luis Potosí que trabajaba en el Hospital General y que si ella quería, podía hacerle una llamada para ver si necesitaban personal de limpieza o en la cocina. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de agradecimiento. Don Aurelio sacó su teléfono celular ahí mismo y marcó el número de su comadre. Habló con ella varios minutos, explicándole la situación, y cuando colgó tenía una sonrisa en la cara. Me dijo que su comadre, doña Refugio, estaba dispuesta a darle trabajo a Ana en la cocina del hospital, con un sueldo fijo y hasta un cuartito donde podía vivir mientras ahorraba para algo mejor. Era como si la Virgen de Guadalupe hubiera puesto a don Aurelio en nuestro camino justo cuando más lo necesitábamos. Salimos de Vallecillo con el corazón lleno de esperanza. Don Aurelio nos siguió en su Kenworth porque también iba para San Luis Potosí y habíamos quedado de encontrarnos en el hospital para que Ana conociera a doña Refugio. El viaje se hizo más alegre, con Ana ya platicando más, contándome de sus sueños y de las ganas que tenía de cuidar a su abuelita. Llegamos a San Luis Potosí como a las 4 de la tarde.
El Hospital General está en el centro de la ciudad, es un edificio grande y blanco que se ve desde lejos. Cuando estacionamos los camiones, Ana se puso nerviosa otra vez, pero yo le dije que todo iba a salir bien, que don Aurelio no era de los que prometían cosas que no podían cumplir. Doña Refugio nos estaba esperando en la entrada del hospital. Era una mujer de unos 50 años, gordita como Ana, con una sonrisa que te daba confianza desde el primer momento. Cuando vio a la muchacha, la abrazó como si fuera su propia hija, y le dijo que ya tenía mucho tiempo esperando a alguien como ella para ayudar en la cocina. Le enseñó las instalaciones del hospital, la cocina donde iba a trabajar y el cuartito que le tenía preparado. Era pequeño pero limpio, con una cama, un ropero y hasta una ventanita que daba al jardín del hospital. Ana no podía creer lo que estaba viviendo, lloraba de pura emoción. Esa noche, antes de irme a dormir a la terminal de camiones, vi cómo Ana cenaba en la cocina del hospital con las otras muchachas que trabajaban ahí. Ya no era la misma persona asustada y humillada que había encontrado en la carretera. Muchachos, ¿no les parece increíble cómo la vida puede cambiar en un solo día? Dejen su comentario y cuéntenme si ustedes han visto milagros así en la carretera. Al día siguiente, antes de continuar mi viaje, pasé por el hospital para despedirme de Ana y ver cómo había amanecido en su primer día de trabajo. La encontré en la cocina, ya con su uniforme puesto, ayudando a preparar el desayuno para los pacientes. Se veía diferente, como si hubiera recuperado la dignidad que le habían quitado esas señoras en el autobús. Doña Refugio me platicó que Ana había llegado tempranito, que se había ofrecido para hacer trabajo extra y que todas las compañeras ya la querían mucho. Me dijo que era una muchacha trabajadora y educada, que se notaba que tenía buena crianza a pesar de todo lo que había sufrido. Ana me agradeció una y otra vez, pero yo le dije que no tenía nada que agradecer, que cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Le prometí que cada vez que pasara por San Luis Potosí iba a venir a visitarla y a ver cómo le iba en su nueva vida. También me contó que ya había hablado por teléfono con su abuelita, que la viejita estaba muy contenta de saber que había conseguido trabajo y que pronto podría ir a visitarla. Ana había hecho una promesa: cuando cobrara su primer sueldo, iba a comprar una veladora grande para la Virgen de Guadalupe y la iba a prender en la capilla del hospital, para darle las gracias por haber puesto gente buena en su camino. Me fui de San Luis Potosí sintiendo que había hecho algo bueno, pero sin imaginarme que esta historia apenas estaba empezando. A veces uno planta semillas sin saber qué frutos van a dar. Pasaron 2 meses antes de que volviera a pasar por San Luis Potosí. Llegué un viernes por la tarde, después de descargar una mercancía en la zona industrial, y lo primero que hice fue ir al hospital a buscar a Ana. Pero cuando llegué a la cocina, me llevé una sorpresa que no me esperaba. La muchacha ya no era la misma persona tímida y asustada que había dejado ahí. Se movía por la cocina con seguridad, dirigiendo a las otras empleadas, revisando que todo estuviera limpio y en orden. Doña Refugio me contó que en estos 2 meses, Ana se había convertido en la mano derecha de la cocina, que los doctores y las enfermeras siempre pedían que fuera ella quien les preparara su comida. Pero lo que más me impresionó fue verla en el comedor del hospital, sirviendo la comida a los pacientes. Los trataba con un cariño especial, se sentaba con los viejitos para platicarles mientras comían, les daba ánimo a los que estaban tristes. Era como si todo el amor que había recibido ahora lo estuviera repartiendo entre la gente que más lo necesitaba. Esa tarde, Ana me invitó a comer en el hospital. Me preparó un platillo especial, con todo el cariño del mundo, y me platicó que había estado ahorrando cada peso para poder traer a su abuelita a vivir con ella. El doctor que era jefe del hospital le había prometido que cuando tuviera un lugar más grande, iba a ayudarla a conseguir que atendieran a la viejita sin costo. Vimos juntos cómo prendía la veladora que había prometido para la Virgen. En ese momento supe que las oraciones de Ana habían sido escuchadas. Todo parecía ir perfecto en la nueva vida de Ana, pero como dice el dicho, después de la calma siempre viene la tormenta. Fue en mi tercera visita al hospital cuando me enteré de que la muchacha estaba pasando por un momento muy difícil. Resulta que su abuelita había empeorado de salud y necesitaba una operación urgente del corazón. El costo de la cirugía era muchísimo dinero, más de lo que Ana podía juntar aunque trabajara día y noche durante años.
La viejita estaba internada en un hospital de Reynosa, y los doctores decían que sin la operación no iba a durar mucho tiempo. Encontré a Ana llorando en el jardín del hospital, igual que el día que la conocí en la carretera, pero esta vez sus lágrimas eran de desesperación. Me contó que había hablado con todos los bancos para pedir un préstamo, pero que por no tener historial crediticio nadie le quería prestar. También había tratado de vender todo lo que tenía, pero no era suficiente. Lo que más me dolió fue cuando me dijo que estaba pensando en regresar a Reynosa para estar con su abuelita en sus últimos días, aunque eso significara perder el trabajo que tanto le había costado conseguir. Prefería estar pobre pero al lado de la única familia que le quedaba, que vivir tranquila sabiendo que su abuelita estaba sufriendo sola. En ese momento me di cuenta de que mi trabajo como camionero no había terminado. Esta muchacha había llegado a mi vida por alguna razón, y yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo sufría otra vez. Esa noche, en lugar de irme a dormir a la terminal, me quedé despierto toda la madrugada pensando en cómo ayudar a Ana. Entonces se me ocurrió una idea que al principio me pareció loca, pero que poco a poco fue tomando forma en mi cabeza. Al día siguiente tempranito, empecé a hacer llamadas a todos los compañeros camioneros que conocía. Les conté la historia de Ana, desde el día que la encontré llorando en la carretera hasta la situación que estaba viviendo ahora con su abuelita. Don Aurelio fue el primero en responder, me dijo que podía contar con él para lo que fuera necesario. Uno por uno, mis compañeros de la carretera fueron sumándose a la idea. Algunos aportaron dinero, otros se comprometieron a hacer colectas en las paraditas y gasolineras donde paraban. Había camioneros de Sonora, de Veracruz, de Chihuahua, todos unidos por una sola causa, ayudar a una muchacha que representaba a todas las personas que han sido maltratadas injustamente. En una semana, habíamos juntado más de la mitad del dinero que se necesitaba para la operación. Pero lo más increíble pasó cuando la historia llegó a oídos del director del hospital donde trabajaba Ana. El doctor González, un hombre mayor que siempre había admirado la dedicación de la muchacha, decidió usar sus contactos para conseguir que la operación se hiciera a precio de costo. Cuando le dimos la noticia a Ana, se desmayó de la pura emoción. No podía creer que tantas personas, la mayoría desconocidas para ella, se hubieran unido para salvar la vida de su abuelita. 2 días después, la viejita estaba siendo trasladada en ambulancia desde Reynosa hasta San Luis Potosí, donde la esperaba el mejor cirujano cardiovascular de la región. La operación de la abuelita de Ana fue un éxito completo. La viejita, que se llamaba Doña Socorro, salió de cirugía con una sonrisa que contagiaba a todos los que la veían. Los doctores dijeron que tenía corazón para vivir muchos años más y que la recuperación iba a ser rápida porque tenía muchas ganas de vivir. El día que dieron de alta a la abuelita, Ana organizó una comida en el jardín del hospital para agradecer a todas las personas que habían hecho posible el milagro. Vinieron doctores, enfermeras, empleadas de la cocina y, por supuesto, todos los camioneros que andábamos por la zona en esos días. Don Aurelio trajo su acordeón y se puso a tocar canciones rancheras. Otros compañeros llegaron con sus familias, convirtiendo el jardín del hospital en una fiesta llena de amor y gratitud. La abuelita de Ana, aunque todavía débil, no paraba de bendecir a cada persona que se acercaba a saludarla. Pero el momento más emotivo fue cuando Ana se subió a una silla y nos habló a todos los que estábamos ahí. Con lágrimas en los ojos, nos dijo que había aprendido que en este mundo sí existe la gente buena, que cuando una persona está en problemas siempre aparece alguien dispuesto a tender la mano. Me agradeció especialmente a mí, diciendo que el día que me detuve a ayudarla en la carretera, no solo le había salvado la vida a ella, sino también a su abuelita. Pero yo le dije que se equivocaba, que ella había sido la que me había enseñado a mí el verdadero significado de la palabra respeto. Esa noche, viendo a la abuelita y a Ana abrazadas en la cama del hospital, supe que había sido testigo del milagro más bonito de mi vida. Han pasado ya 6 meses desde que conocí a Ana en aquella carretera. Cada vez que paso por San Luis Potosí, me detengo en el hospital para saludarlas a ella y a su abuelita. Las dos viven ahora en un departamentito cerca del hospital y Ana ha sido promovida a jefa de cocina. Su abuelita, completamente recuperada, ayuda cuidando a los nietos de las empleadas mientras ellas trabajan.
Pero lo que más me llena de orgullo es saber que Ana se inscribió en una escuela nocturna para terminar sus estudios. Quiere estudiar enfermería para poder ayudar mejor a la gente que sufre. Me dice que cada vez que ve a un paciente triste o asustado, se acuerda del día que ella estuvo en esa situación y trata de darles el mismo cariño que recibió de nosotros. La historia de Ana se ha vuelto famosa entre los camioneros de todo México. Muchos compañeros me han platicado que cuando ven a alguien necesitado en la carretera, se acuerdan de ella y no dudan en parar a ayudar. Es como si su historia hubiera plantado semillas de bondad por todas las rutas del país. El otro día, doña Socorro, la abuelita, me regaló una estampa de la Virgen de Guadalupe que ahora cargo siempre en mi cartera. Me dijo que era para que me cuidara en todos mis viajes, pero también para que nunca olvidara que el respeto hacia las personas no se mide por su apariencia, sino por el tamaño de su corazón. Ahora, cada vez que manejo mi Peterbilt por cualquier carretera de México, llevo conmigo la lección más importante que me ha dado la vida, que el verdadero respeto se demuestra cuando defendemos a quien más lo necesita, sin importar cómo se vea por fuera. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar al que sufre, nunca anda solo en sus caminos. Compadres, si esta historia también llegó a su corazón, cuéntenme en los comentarios si ustedes han vivido algo parecido. ¿Han visto alguna injusticia que los haya marcado para siempre? Suscríbanse al canal para seguir compartiendo estas historias de fe y esperanza que nacen.